arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, tendremos la construcción de la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, de que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a arrancar este programa en esta madrugada del lunes 30 de abril con una edición especial del Pitazo Madrugador. Como ustedes saben, tenemos esta alianza con este portal, con este emprendimiento periodístico, con este instrumento de lucha por la libertad de expresión que es el Pitazo. En este fin de semana que transcurrió, pasaron algunas cosas importantes. Todos sabemos el desastre, que el colapso del sistema de servicios públicos de nuestro país. Buena parte de las personas que me están escuchando en este instante en Caracas y en cualquiera de las principales ciudades y poblaciones del centro del país no se han bañado, pero no es que no se han bañado hoy. Es que tienen días sin bañarse porque no tienen con qué hacerlo. Todos sabemos también el drama del transporte público, las busetas, las camionetas del servicio de transporte público no funcionan porque no hay repuestos, no hay insumos, no hay combustibles, no hay lubricantes, pero resulta que el metro de Caracas tampoco. Hay cada vez más problemas. Ayer hubo 2 incidentes importantes en el metro de Caracas. Bueno, y así usted puede ir el incendio en La Bonanza, el drama del servicio de recolección de desechos sólidos, el servicio de basura. Sin embargo, no parece haber crisis más grave en este momento que el tema del servicio eléctrico, porque el servicio eléctrico vertebra todos los demás servicios. No hay transporte de combustible si no funciona el servicio eléctrico. No hay acceso al agua potable si no hay servicio eléctrico que permita el accionar de las bombas. En definitiva, el servicio eléctrico es la columna vertebral de la red de servicios públicos y esto está, también tremendamente colapsado, como saben, sobre todo, por ejemplo, en este momento, nuestros hermanos zulianos, nuestros hermanos de Maracaibo. Ahora bien, en este fin de semana se tuvo conocimiento de una información por parte de un periodista venezolano residenciado en Londres, Alex Boy, quien aludía que se había producido o estaba por producirse una medida por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una empresa o grupo de empresas que ha sido un contratista importante del Estado venezolano en los últimos años. Recordemos que cuando nos dicen hoy todos los expertos que este drama, que los apagones, que esta realidad de las penumbras que estamos viviendo es consecuencia de la desinversión, recordemos que nosotros venimos prácticamente de una piñata de dinero en el sistema eléctrico. Se aprobaron 3 leyes de emergencia eléctrica cuyo amparo se hicieron cualquier clase de operaciones sin ningún tipo de control, sin licitaciones, a dedo. ¿Por qué? Bajo el pretexto, repito, bajo el manto protector de las leyes de emergencia eléctrica, que fueron sucesivas, por cierto. Entonces, vamos a dedicar esta edición especial del Pitazo Madrugador a ese tema. Tenemos en línea ya a César Batis y tenemos también como invitado especial al ingeniero José Aguilar, un experto venezolano profundamente conocedor del tema. Empecemos, por supuesto, con César Batis. César, ubícanos en el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Qué fue esto que se denunció o que se informó por parte del periodista Alex Boy? ¿Qué de sustancia tiene efectivamente esos anuncios? Bueno, y explícanos esto como que si todo el mundo acabara de llegar a este país. ¿Qué es Derwick? ¿Cómo se produjeron estas supuestas irregularidades y cómo nos están afectando hoy? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Chugo, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, trataré de explicarlo lo más esquemáticamente posible. Derwick es una empresa contratista eléctrica formada en Barbados y luego constituida en Venezuela, que en 14 meses de creación recibió 12 contratos de obras eléctricas. Los cálculos realizados, entre esos por el mismo ingeniero José Aguilar, a partir de información dada
por los mismos propietarios de la empresa y por el Estado venezolano, dicen que ellos ingresaron a su cuenta no menos de 2.200 millones de dólares por esos contratos recibidos. Es decir, ellos le cobraron al Estado venezolano 2.200 millones. De esas obras construidas por Derwick, cerca del 90% está el total de megavatios que corresponden a esas obras. Hoy día, cerca del 90% está inactivo, es decir, no todos los megavatios que ellos instalaron hoy están en servicio para atender esta crisis de energía eléctrica que tenemos, esta situación tan grave que afecta muy profundamente a estados como Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, por decir solo 4. Pero este fin de semana, ya llegando a este fin de semana, se revela una información de parte del bloguero Alec Boy, quien vive venezolano, pero que vive en Londres, diciendo que Derwick ha sido sancionada, pero lo que ocurre es que hay una empresa constituida en Holanda llamada Gazprom Bank Latin American Adventure, que forma parte de todo un consorcio de Gazprom y Gazprom Bank, que esta empresa constituida en 2011 en Holanda fue constituida por Gazprom Bank y por Delaware Oil and Gas, una empresa registrada en Barbados. Esta empresa, al formar parte de este conglomerado de Gazprom Bank, es sancionada por el Departamento de Estado en enero del 2016, debido a unas sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos a todas aquellas empresas relacionadas a acciones o actividades correspondientes a Ucrania. Es decir, esta sanción que indirectamente o colateralmente afecta a Derwick no está relacionada a Venezuela, sino a Ucrania. Por supuesto, esto dio pie a recordar algunos episodios y eventos que en mi caso particular he seguido desde el año 2011, específicamente del 7 de agosto del 2011, cuando comienzo la publicación de investigaciones relacionadas con esta empresa contratista y con dos más, KCT Cumaná y Ovar. KCT Cumaná es de un empresario llamado Blas Herrera y Ovar es de un empresario llamado Roberto Rincón, hoy procesado por la justicia de Estados Unidos. Derwick Associated Venezuela es esta empresa que es propiedad de Leopoldo Alejandro Betancourt, Francisco Convit, Pedro Trebao, jóvenes que para el momento de la instauración o de el registro de esta empresa apenas se superaba alguno de ellos los 30 años. Jóvenes caraqueños, residenciados la mayoría de ellos en el Latillo, en el municipio de Latillo, quienes estudiaron afuera y cuando regresaron a Venezuela lograron ponerse en contacto a través del hijo de Javier Alvarado, entonces presidente de la Electricidad de Caracas, luego viceministro de Servicio Eléctrico, y a través del hijo con quien estudiaron en la escuela, en el colegio en un colegio de Caracas, se pusieron en contacto y lograron recibir estos contratos de la Electricidad de Caracas, de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Guayana. Espero con esto haber hecho por lo menos un resumen para ubicar a los oyentes sobre este tema. Gracias, César. Ahora escuchemos a el ingeniero José Aguilar, uno de los expertos venezolanos en el sistema eléctrico que con mayor profundidad conoce de este caso y sobre todo de sus implicaciones y efectos. Ingeniero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Díganos, por favor, por qué genera tanto revuelo esta situación, el hecho, tal y como nos lo explicaba el periodista César Batis, de que un grupo de
jóvenes empresarios se hayan asociado y hayan construido una suerte de holding de empresas y hayan conseguido unos contratos. Hasta allí todo pareciera normal y perfectamente funcional. ¿Qué es lo que transforma este caso en un caso que ha merecido la atención de usted como experto en el sistema eléctrico y de periodistas de investigación como César Batis? Le escuchamos. Muy buenos días. Y César Batis, y cariñoso saludo a toda la audiencia. Nosotros con César hemos venido trabajando, como él lo dijo, desde el año 2011, cuando se emitieron los primeros reportajes sobre Derwick Associates y las otras dos empresas que él ya señaló. Y luego el trabajo fue progresando y yo he analizado alrededor de cerca de 20.000 documentos relacionados con este caso. Lo que lo hace llamativo y muy peculiar es que es indudable, innegable el hecho de que fueron asignaciones, digamos, por procesos amañados de licitación, donde se cometieron una serie de irregularidades administrativas y donde una empresa con ejecutivos que no tenía ninguna experiencia previa logró, como dicen coloquialmente en el argot venezolano, enchufarse con sus relaciones y de la noche a la mañana obtuvo la cantidad de contratos que César ha señalado y para construir cerca de 1.900 megavatios de potencia instalada en aproximadamente 10 ubicaciones del universo que se conocen, y que el sobreprecio de ellas, o digamos el monto total fue que se conoce del universo comúnmente conocido, es de cerca de los 2.200 millones de dólares. Pero vamos a hablar un poquito de eso. No se puede hablar de Derwick sin hablar de una empresa ProEnergy, que era el contratista o el subcontratado, el caballo de batalla que realmente hizo quedar en algunos casos bien a Derwick y en otros no muy bien. Y Derwick era, digamos, el caballo de paso fino. Las plantas, si se fueran a poner en un justiprecio, no le hubiesen costado al Estado más de 1.300 millones. Entonces, tenemos casi 900 millones de dólares donde uno empieza a cuestionar realmente si eso es lo que vale. ¿Okay? Y la conclusión a la que yo he llegado es que definitivamente no, es excesivo y es vulgar, porque no era equipamiento, uno, inconveniente, dos, obsoleto, ni siquiera era nuevo, y aquí se hizo una gran cantidad de dinero vendiéndole en algunos casos chatarra, y es por eso que hoy César aludía que más del 90%, yo le puedo decir a usted que el 94% de esos megavatios no funcionan. Lo que es más grave en el caso particular es que vamos a suponer, hubo el sobreprecio y hubo una atroz corrupción, pero hay como 305 megavatios que estos señores cobraron como obra terminada, y al sol de hoy, Chugo, y mis queridos oyentes que nos honran con la sintonía, no han ni siquiera producido energía para alumbrar un solo bombillo. Y yo tengo esos documentos de puño y letra de la empresa Derwick Associates, donde dice que ellos cobraron por eso full. Y aquí el caso más reciente sonado lo tenemos en la planta de Sidor, la Sidor B, donde están llevando chatarra que ha quedado abandonada y arrumada por 8 años para tratar de paliar la crisis eléctrica. Bueno, ya no es crisis ni emergencia, es una catástrofe eléctrica que ha descendido sobre nuestro querido estado Zulia, de donde yo soy oriundo, y la zona de 6 estados andinos, Portuguesa, Barinas y el Alto Apure. Entonces, esto para mí es realmente escandaloso de que se esté cobrando por obras que no se terminaron, pero que se dieron como cobraron por terminadas. Otro aspecto muy escandaloso, sumamente irregular, es que muchas de estas plantas fallaron
al breve tiempo de haberse instalado y puesto en marcha. Y entonces, ¿dónde está la garantía? Estos contratos no tenían una garantía. Al final del día, entonces quedamos con que son unos señores que hicieron inmensas sumas de dinero de dos vías. Una, en la compra de los equipos. Yo le puedo decir categóricamente a la nación venezolana de que ningún fabricante de turbinas del mundo puede vender de paquete, es decir, 0 kilómetros de agencia, como usted lo quiera llamar, una turbina por el precio que Derwick Associates se lo vendió a Venezuela. Aún en muchísimos casos, la mayoría de ellas eran casi todas usadas, ni siquiera en algunos casos de segunda mano, porque muchos habían pasado por varios continentes antes de llegar a la propiedad de Corpoelec. Y otra cosa que es todavía más llamativa, y yo me voy a limitar al tema eléctrico, porque es el caso que he analizado profundamente, dejando para César pues que él cubra estos otros aspectos de su trabajo de investigación. Yo le he dicho a usted que el universo conocido es eso, los 2.200 millones de dólares, y es las 10 ubicaciones de los 14 proyectos. Pero tenemos documentos en nuestra posesión que indican que para haber hecho eso, se debió adquirir alrededor de unas 40 turbinas. Sin embargo, tenemos documentos que indican que ellos en Venezuela estuvieron envueltos en la venta a la estatal de la CBG en Guayana, a PDVSA y a Corpoelec, en la venta de y privados que no especifican, pero que nosotros ya sabemos quiénes son, alrededor de 54 turbinas. Entonces eso quiere decir que ellos tenían sus tentáculos en otros proyectos, y esa cuestión, esos 2.200 millones de dólares se quedarían cortos, y puede que esa suma exceda todavía más de 1.000 millones de dólares digamos en ingresos que no han sido reportados. La otra parte donde ellos hicieron mucho dinero, más dinero que aún con las turbinas, fue en la construcción de la planta. Allí fue todavía más grosero digamos el sobreprecio, y yo realmente no entiendo por qué. Y la nación venezolana debe saber lo siguiente: esto funcionaba de esta forma. Dígase que hoy son las 8 de la mañana en Caracas y la empresa ProEnergy, que era el subcontratista, mandaba un fax a Caracas y les decía: mira, aquí está la factura de este proyecto por el costo de la planta que te construimos en X ubicación. Mire, no pasaba ni las 9 de la mañana cuando esa información era transferida, a un logotipo en un membrete de la empresa Derwick Associates, y tenía un plus, de aproximadamente 60%. Es decir, eso es dinero de papel. Yo entiendo que Derwick Associates no va, o nadie en el mundo puede trabajar de gratis, don Chuo Torrealba, pero de allí a tener una excesiva ganancia, una verdadera usura, más allá de la usura, es realmente inconcebible. Y en mi juicio profesional, que se basa en 36 años de actividad en este rubro, y habiendo inspeccionado más de 158.000 megavatios de potencia instalada y diferentes proyectos en 44 países, yo encuentro esto totalmente inaceptable e inadmisible para el país. Un país que, como usted muy bien lo cita, está preñado de legítimos reclamos que los tiene por montón, y esto es una grosería, que no tenemos ni cauchos ni platas para repuestos de las plantas, y esto realmente ha puesto contra la pared a los héroes del sector eléctrico venezolano, que son sus trabajadores, a los cuales envío un afectuoso saludo mañana, Día del Trabajador. Aló.
Se nos cayó la comunicación con el ingeniero José Aguilar. Damos nuestro agradecimiento tanto al ingeniero Aguilar como al periodista César Batis, director del Pitazo, periodista de investigación que tiene desde el año 2011 siguiendo este tema. Entonces, redondeando esto, en primer lugar, quiero decirle a todo el que quiera darle continuidad y seguimiento a este aspecto de la crisis eléctrica y de la debacle administrativa del país en los últimos años, por favor sigan la línea de información que desde elpitazo.tv y elpitazo.com tiene César Batis, que por cierto nos prometió para las próximas horas, para los próximos días, un trabajo especial sobre este tema. Algunas precisiones claves entonces que sacamos tanto de la intervención de Batis como de el ingeniero José Aguilar. En primer lugar, no es correcto la información de que hubo una medida del Departamento del Tesoro norteamericano contra el grupo de empresas Derwick. Lo que hubo fue una medida contra una empresa que está asociada con una de estas ramas de este holding que está vinculada con el tema de Ucrania. Pero el tema venezolano y Derwick no está, de acuerdo a lo que nos informa César Batis, dentro de esta sanción o medida tomada recientemente por el Departamento del Tesoro norteamericano. En segundo lugar, plantean tanto Batis como Aguilar el que sigue existiendo un contencioso que debiera ser procesado por la institucionalidad venezolana y por la opinión pública venezolana sobre este tema de obras contratadas, pagadas y no concluidas, obras realizadas de manera irregular, artefactos, turbinas, plantas vendidas como nuevas y supuestamente constituyendo material de segunda o tercera mano. Todo esto en medio de una danza de millones ciertamente asombrosa, millones de dólares, por cierto. Aquí no estamos hablando ni de elorsas, ni de caribes, ni de rupias, ni de ninguna de esas monedas de juguete que el gobierno está empezando a difundir. No, estamos hablando de dólares americanos, de esos dólares que el gobierno dice que odia, de los dólares gringos. No estamos hablando de eso. Una danza de millones de dólares para ser supuestamente invertido en el sistema eléctrico en este país de la revolución de las tinieblas, de la revolución de la oscuridad, de la revolución de los apagones, que es Venezuela en este momento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, tal como decía el ingeniero José Aguilar. Mañana es el Día del Trabajador y ese día es, bueno, en todo el planeta, pero particularmente aquí en Venezuela, no un día de celebración, sino un día de lucha. En nuestro país, yo recuerdo, chico, para hablar solamente de un aspecto, yo recuerdo cómo en Venezuela la gente pedía adelanto de las prestaciones sociales para remodelar la casa o para comprar vehículo. Ahora la gente pide adelanto de las prestaciones sociales apenas para tratar
tratar de hacer un mercado. Así están las cosas, y lo digo porque justamente ese tema de las prestaciones sociales había sido uno de los más manoseados por los señores del gobierno, tanto el señor Maduro como el señor Chávez, como una supuesta reivindicación arrebatada a los trabajadores venezolanos en tiempos pasados. Resulta que ellos tienen casi 20 años en el poder y no solamente no han devuelto la supuesta reivindicación arrebatada, el tema de las prestaciones sociales, sino que prácticamente se han vuelto sal y agua. Tenemos en línea a José Elías Torres. José Elías Torres es un dirigente importante, coordinador de la CTV y un factor clave en la articulación de esta, digamos, red de organizaciones gremiales y sindicales que están promoviendo la movilización de mañana 1 de mayo. José Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿de qué va la concentración de mañana? ¿Cuál es su lema? ¿Dónde se va a realizar en Caracas? ¿A qué hora? Te escuchamos. Bueno, gracias, Chuy, nuevamente por esta oportunidad. Pues sí, mañana tenemos la conmemoración, no es celebración del Día Internacional del Trabajador. Y podríamos decir que, mira, a 132 años de esta fecha histórica, esa que fue el movimiento en 1836 en Chicago, quizás la manifestación, la protesta más emblemática de toda la historia de la humanidad en cuanto a materia laboral se refiere. Y en esa oportunidad se desfiló, se marchó, se protestó por condiciones de trabajo, en la forma como vivían los trabajadores en esa época, 14 horas diarias, 18, niños, no había ningún tipo de limitaciones para la explotación humana. Nos conseguimos nosotros que en esa lucha se peleó por condiciones de trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo del ser humano. Bueno, en el año 1936, hace 82 años, aquí también hubo otra importante huelga, que fue la petrolera, y que fue prácticamente el preámbulo de la formación de las organizaciones, impulsó la formación de las organizaciones sindicales. También se luchó, se peleó y se protestó por condiciones de trabajo. Bueno, hoy en día, 2018, este 1 de mayo, en esta manifestación, estamos llamando a la calle a todos los trabajadores, estamos llamando a la calle a los estudiantes, estamos llamando a la calle a toda la sociedad civil, porque el problema ha sido tan grave, pero tan grave, que resulta que la protesta ahora es por el derecho a la vida, que es lo que no estamos consiguiendo. Creo que es caso único en los últimos 100 años en cuanto en materia de laboral se refiere y en materia de condiciones de vida, no solamente de los trabajadores, sino de toda la población venezolana. Hoy en día sabemos que tenemos prácticamente un patrón gobierno que con sus políticas erradas y una política económica totalmente desviada, con fines que, bueno, se han venido descifrando, que pareciera que es una manera de mantener el control sobre la economía nacional, sobre la comida, sobre todo para tener controlado el hambre, como se dice, y poder manipular esto a favor de mantenerse en el poder, con una política diseñada para controlar, como se dice, el hambre, con una situación de hiperinflación prácticamente, pero bestial, como es el caso de que hoy en día no hay salario, no hay ningún tipo de aumento del salario que permita cubrir todas estas necesidades, y frente a este tipo de situaciones, frente a una situación de que nunca visto en Venezuela, en ninguna parte del mundo, que es el único país que se compra dinero para poder cubrir algunas necesidades mínimas con lo que se pueda lograr con eso. En fin, con toda esa serie de problemáticas que tenemos, salud, falta de medicina, falta de comida, una diáspora que se nos están yendo los cerebros, el futuro de Venezuela. Bueno, ¿qué más motivos te puedo decir suficiente como para ir a protestar y hacer un llamado a este gobierno, y que el mundo se entere de que aquí en Venezuela prácticamente la gente se está muriendo de hambre? Bueno, Así es, José Elías, te agradecemos profundamente que hayas utilizado esta humilde tribuna para dar este mensaje de unidad, de combatividad y de movilización en el entorno del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Uno de los gremios que está participando de manera más intensa en esta organización, en la organización y promoción de esta jornada, es el gremio de los profesores universitarios, uno de los gremios más combativos de nuestro país. Desde allí, desde la Universidad Venezolana, tenemos a la profesora Keta Estefani en línea. Ella es integrante de la directiva de la PUCB y también de todo este vasto movimiento gremial y sindical que está en nuestras casas superiores de estudio. Keta, gracias por atender, se llama Madrugadora. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más destaca en la conmemoración de este 1 de mayo 2018? Hola, Chu, gracias por invitarme a tu programa. Nosotros como FAPU, como sabes, estamos participando en la Unidad de Acción Sindical y Gremial
que reúne a la mayor parte de las organizaciones de trabajadores de Venezuela. Y estamos convocando esta protesta. El Día Internacional del Trabajador es la conmemoración de la jornada de 8 horas de trabajo. Es el 1 de mayo de 1886. Inicia una lucha por la jornada de trabajo que lleva a grandes manifestaciones, a una masacre, a la masacre de Chicago. Y hoy en Venezuela, 132 años después, el trabajador venezolano ha perdido la jornada de trabajo de 8 horas. Con los salarios que se perciben actualmente, el trabajador apenas paga un día, con lo que percibe al mes paga un día del sustento familiar. Entonces el trabajador venezolano se ve en la obligación de, después de cumplir su jornada de trabajo, continuar trabajando en actividades informales para lograr aumentar el ingreso familiar. El trabajador venezolano se ve obligado a salir con los niños a la calle a buscar el sustento. Se pierde también los derechos sociales de los niños que están en Venezuela sumamente desprotegidos con la situación que hay de hambruna, con la situación que hay de emergencia social, pero desde el punto de vista de las luchas de los trabajadores, aquí se ha perdido la jornada de trabajo. No es verdad que en Venezuela se cumplen los derechos de los trabajadores, no, el salario es completamente insuficiente. El artículo 91 de la Constitución establece como criterio para concertar el salario mínimo entre los factores patrones, Estado y trabajadores en la canasta básica, y la canasta básica nadie la gana en este país. Entonces nosotros hemos decidido convocar a partir del 1 de mayo una jornada nacional de protesta hasta conquistar el salario suficiente en Venezuela. Si eso implica un cambio de gobierno, lo implica. Si no lo implica, no lo implica. Pero este país tiene que resolver y atender la situación que hay. Es una realidad que no ha ocurrido jamás en el mundo. Somos el país con peores condiciones de trabajo en el mundo, que un trabajador tenga que trabajar un mes para comer un día su familia, y el resto de los días del mes tiene que salir a trabajar en la informalidad, porque esa es la única manera como se está sustentando la familia venezolana, y por supuesto reducir a 1/3 el consumo calórico de la familia. Entonces nosotros estamos convocando una jornada nacional de protesta que se va a desarrollar en las distintas ciudades del país. En Mérida arrancan hoy mismo con una actividad en el ciclo básico de Chorros de Milla a las 8 a.m. es la protesta de las ollas vacías, porque el salario insuficiente implica las ollas vacías. En Maracay la cita es frente a la Catedral de Maracay, en Bolívar, en el Paseo de Caroní, etcétera, y en Caracas nosotros vamos a reunirnos en la avenida Francisco de Miranda frente al Centro Lido, y ahí nos vamos a concentrar, así como en las demás ciudades del país, a discutir y a decidir las nuevas acciones a desarrollar en defensa del salario suficiente, porque esa es la consigna fundamental en este momento de la lucha de los trabajadores venezolanos. El salario suficiente garantiza la jornada de trabajo, garantiza la recuperación de las prestaciones sociales que se han perdido, garantiza la recuperación de la jubilación y las pensiones, porque un pensionado luego de una vida de trabajo lo que percibe también es para un día, para el sustento de un día, y tiene entonces que seguir trabajando, por lo tanto no está jubilado ni pensionado, pues debe trabajar para vivir hasta los 80, 90 años, hasta que le dure la existencia. Entonces nosotros estamos llamando a una lucha nacional en defensa del salario suficiente. El salario se tiene, la familia venezolana requiere de un ingreso suficiente para una vida digna. La pérdida del salario lo que ha significado es la pérdida de todos los derechos sociales de los venezolanos, y los derechos sociales están establecidos, y Venezuela sí lo ha suscrito como derechos humanos fundamentales que en Venezuela se están violando. Keta, te agradecemos profundamente. Era Keta Stefani, la profesora Keta Stefani de FAPUB y de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, uno de los gremios más combativos de este país, tanto la FAPUB como la APUCB. Da realmente dolor. Yo, que soy hijo de un luchador sindical y que tengo cercano ese mundo, ¿recuerdan cuando decir sindicalista era decir luchador honesto y decente? No como ahora que hasta las bandas amponiles se llaman a sí mismas sindicatos. O hay sindicatos de algunas ramas de actividad, el doloroso caso de la construcción,
entre otros, donde hay supuestos sindicatos bolivarianos que en realidad son grupos o mafias para extorsionar, para agredir, para delinquir. Bueno, decía, siendo yo hijo de un sindicalista de verdad, me duele mucho escuchar lo que acaba de decir la profesora Queta. Es así, hace más de 130 años los trabajadores se organizaron y lucharon por la jornada de 8 horas. Hoy, un trabajador tiene que dar una jornada de 8 horas en algún sitio, pero además tiene que trabajar en otro lugar más. Y además de eso, matar tigres, ¿no? Es decir, tienes que trabajar 16, 20 horas diarias para medio comer, porque ningún salario da para adquirir la canasta básica. De eso nos está hablando la profesora Queta Stefani, convocando a la movilización nacional de protesta con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Leonard Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Leonard Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Leonard Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mañana es 1 de mayo, pero ayer hubo un incendio que siguió consumiendo el Ávila. Anteayer se había producido un incendio severo en la parte, digamos, que viene, que se puede ver desde principios de la Cota 1000, todo lo que es la parte de San José. Ayer se quemó de manera y misericordia todo lo que es la parte que está frente a Simón Rodríguez, La Florida. Por eso hemos querido invitar a una persona que es activista ambientalista, trabajadora de Imparques y dirigente sindical, uno de los activistas fundamentales de esta movilización que va a tener lugar mañana, Marlene Sifontes. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Quiero compartir contigo una preocupación. El viernes pasado, un conjunto de organizaciones políticas denominadas Frente Amplio, políticas y sociales, hicieron una nueva convocatoria. Eso pasó este viernes, como pasó el fin de semana pasado con unas supuestas asambleas o cabildos, y así ha venido ocurriendo, pues desde prácticamente el 8 de marzo se han hecho una serie de convocatorias con magros resultados o malos resultados. Y lo que me preocupa es que en vez de estar al frente de ello las organizaciones políticas que tienen esa opción, entonces ponen la dirigencia social, que es la que aparece entonces como que si no tuviera poder de convocatoria, pagando los platos rotos. Te pregunto, ¿la movilización de mañana es una movilización unitaria de todos los trabajadores o tiene que ver con el Frente Amplio o con la candidatura de Henry Falcón o con alguno de los factores de la oposición venezolana? Es decir, ¿estamos hablando de una convocatoria de verdad unitaria o hay un sesgo en ella que debamos conocer? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Gracias por el contacto. Bueno, ciertamente nosotros estamos convocando a una jornada de protesta, porque aquí no hay nada que celebrar, y es una jornada del sindicalismo autónomo, que no se arrodilla ante el patrón Estado y que alza sus banderas salariales, derechos sociales, y es una convocatoria
de la clase trabajadora. No es una convocatoria de tinte político, es una convocatoria a todo el pueblo venezolano trabajador que en estos momentos está pasando necesidades, porque este gobierno no solo nos quitó el salario, nos quitó las medicinas, la comida y nos quitó la libertad. Y entonces tenemos que ver a los boliburgueses restregándonos en la cara su poder con sus lujosas camionetas, sus yates y sus carteras Giorgio Armani. Cuando hoy los trabajadores a nivel mundial están conmemorando esa gesta histórica, los trabajadores venezolanos nos hemos convertido en esclavos modernos porque el salario diario no nos alcanza y este gobierno que se dice obrerista nos robó las prestaciones, nos robó los ahorros de la caja de ahorro, de nuestras cajas de ahorro. ¿Cómo es posible que con el actual salario mínimo lo que ahorra anualmente un trabajador con ese salario mínimo son 944.000 bolívares? ¿Para qué alcanza eso? En el año 1989, un trabajador podía comprar un apartamento a través de su caja de ahorro. Y hoy día, ¿qué es lo que puede hacer? Ni siquiera un cartón de huevo. Igualmente pasa con el fideicomiso. O sea, diario el trabajador lo que está ahorrando, lo que recibe son 13.118 bolívares. Es lo que recibe. ¿Y cuánto va a su fideicomiso? 65.000 bolívares es lo que recibe un trabajador. Entonces no han robado las prestaciones. Por eso es que los trabajadores estamos convocando al pueblo venezolano, a ese pueblo que está sufriendo, a que mañana, el 1 de mayo, nos veamos en una protesta pacífica contra este salario de hambre, contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ahora con el bendito Petro son tan miserables que están diciéndole a las cajas de ahorro que tienen que invertir en Petro, quitándonos la miseria que estamos ahorrando los trabajadores. Entonces el llamado es a todos los trabajadores de Venezuela, a las amas de casa, a que salgan con sus consignas y que nos concentremos en la avenida Francisco de Miranda frente al Centro Lido para demostrarle al mundo que en Venezuela el salario... Tuvimos un problema en la conexión con nuestra amiga Marlene Sifontes, pero creo que se escuchó suficientemente lo que es la convocatoria y sus precisiones sobre el carácter de la jornada que está convocada para mañana. Ahora vamos a ir conversando sobre esta preocupación inicial que le planteaba a Marlene Sifontes. Durante mucho tiempo se ha planteado desde diversos rincones la necesidad de articular lucha social con la búsqueda del cambio político. Ahora bien, eso no se compra en la farmacia, eso no se compra en la botica, eso es un proceso de articulación. Digo esto porque me preocupa ciertamente los amigos del llamado Frente Amplio, que es el G4 y algunas otras organizaciones vinculadas, amigas pues de ese planteamiento político, legítimamente por cierto, hacen unas convocatorias más o menos desordenada, algunos la denominó un arbolito de Navidad, pero intentaban vincular lo social y lo político, y sin embargo la respuesta de la gente siguió siendo bastante fría, por decirlo menos. Tenemos en línea a Rosiris Toro. Rosiris Toro reúne en su perfil la condición de luchadora social y también de dirigente político. Ella es uno de los factores claves de la lucha democrática en el municipio Sucre, en Petare. A ella queremos preguntarle qué es lo que está pasando con esos intentos que se hacen desde el Frente Amplio, intentos fallidos hasta ahora de articular lo social y lo político. ¿Por qué está ocurriendo eso y de qué manera podría mejorarse esa situación? Rosiris, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buen día, Chugo. Bueno, aunque no lo creas, estaba recogiendo agua. Drama, mucho más que, ciertamente yo coincido con tu planteamiento, a pesar de que nuestra organización política ha hecho un esfuerzo a sumarse al frente y a sumarse a las protestas. La verdad es que la convocatoria, yo no sé si hay una desconexión entre la realidad que estamos viviendo. Escuchaba a Marlene, escuchaba a la profesora. Ayer casualmente estábamos organizando el tema de la jornada solidaria para los niños con el tema de la hambruna. Pero hay que hacer un llamado de atención
verdad yo propio escuché el programa ese día de Jorge Millán, y la verdad es que yo sentí pena ajena. No podemos seguir con la improvisación, no podemos seguir con la frialdad. O sea, lo que está viviendo el país no es nada normal. Yo creo que nosotros tenemos que empoderar la lucha social, ver a las madres. Antes de ayer acompañé a José Díaz Ponte, que murió su hermana en el Cercado, y ver a las 7 de la noche a las madres con sus hijos cargados caminando porque no hay transporte. Y ahí es cuando los dirigentes políticos, nuestras organizaciones, deberían estar liderizando con la gente, cerca a la gente, la protesta, que además ya es un grito. O sea, ya la gente no puede seguir, no puede aguantar. Entonces, bueno, yo creo que esa conexión, Chuo, tú que has sido un hombre de articulación, tú fuiste responsable de la MUD, yo también, y tuvimos un capital político enorme en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que hay que retomar el camino. O sea, no podemos seguir en esta ausencia, en estas carencias. Estamos muy preocupados del tema del agua, el tema del transporte, el tema de la comida, el tema del gas, el tema de los servicios públicos. O sea, ¿hasta dónde nos lleva el gobierno y nosotros inertes? Y cuando hablo nosotros, creo que todos, absolutamente todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, civiles, somos responsables de empoderar el mayor de los esfuerzos que hemos hecho para que el país tenga alguna respuesta, porque la gente se siente sola, desasistida, desamparada, y yo creo que eso es una de las cosas que es el llamado a alerta como líderes sociales. Rosiris, te agradecemos altamente que nos hayas compartido tu reflexión y tu vivencia con nosotros. Era Rosiris Toro, dirigente popular. Ella es activista política en Petare y es también una dirigente social de larga data. Yo conozco a Rosiris de hace muchísimos años, desde los tiempos en que era artesana y vendía en las calles el producto de su labor como artesana, hasta hoy, bueno, que es un referente político de primer orden en el municipio de Sucre, y nos está hablando acerca de eso, de cómo esa articulación de lo social y lo político no se decreta, sino que se construye, y la urgencia de hacerlo ciertamente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Casa AA tiene quesos rallados amarillos para untar de cabra aliñados y deliciosas mozarelas, pero también salsas y aderezos para realzar tus ensaladas y comidas. Todo siempre fresco por su permanente rotación. Pregunta y pide lo que buscas en la calle Páez con Mariño de Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos quedan 3 minutos de programa apenas, pero nos basta esos minutos para hacer 3 precisiones que creemos urgentes, creemos importantes. La primera, mire,
el tema de la articulación entre lo social y lo político. Eso es fundamental, eso es básico. Eso es prerequisito para la acción política exitosa, el que esté conectada de verdad con el sufrimiento, con el dolor y con la esperanza de la gente. Eso es fundamental. Ahora, es muy importante entender, por el amor de Dios, que eso es un proceso de construcción. Esa no es una operación de marketing. Ese no es un tema de voluntarismo. Eso no es un tema de que alguien, ¿no?, desde algún lado, mande un día una cadena de WhatsApp diciéndole a la gente de los partidos y del fulano frente, bueno, vamos a protestar por tal cosa. Que cada quien proteste por lo que quiera. Que cada quien proteste donde quiera y por lo que quiera. Y así nos vinculamos con lo social. No, hermano del alma, eso no es así. Tú tienes que conectarte de verdad con la gente, tienes que acompañar codo a codo a la gente. La gente tiene que percibirte a ti, no durante horas, no durante días cuando se acerca un conflicto político o una campaña electoral, sino de forma permanente, como una persona interesada en su circunstancia y en su lucha, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú haces eso, efectivamente puedes llevar la lucha por lo puntual, por lo reivindicativo, a la lucha por lo político y por el cambio estructural. Es decir, si la gente te ve a ti peleando de verdad día a día por el tema del agua, por el tema de la luz, por el tema del aseo urbano, entonces cuando tú le digas, mira, hermano querido, esto no se resuelve con que cambien el tipo del IMAU, esto no se resuelve con que cambien el tipo de hidrocapital, aquí hace falta una visión distinta de la relación del poder con la ciudad, con el ciudadano, aquí hay que cambiar el gobierno para que esta cosa en efecto funcione. Si tú eres un paracaidista, te va a decir, ahí llegó el paracaidista a hablar de politiquería. Pero si tú has acompañado esa lucha, la gente va a decir, mira, tienes razón, porque hemos hecho todo esto y no se ha producido el cambio. Hay que ir más allá de lo reivindicativo, hay que ir a la lucha por el cambio político para lograr de verdad la ciudad, el barrio, el servicio, el país que merecemos. Ahora, repito, eso no es un tema de marketing político, eso es un tema de compromiso auténtico. Digo esto, señores, porque muy probablemente no solamente por la maldad intrínseca del gobierno, sino por las torpezas y la división de la dirección opositora, muy probablemente nosotros tengamos, mañana es 1 de mayo, dentro de 20 días acá una situación determinada, y el 21 una molestia o depresión generalizada en el país. Y en un momento así, es demasiado importante que haya una voz que permita recuperar la esperanza y reemprender la construcción de la alternativa, y esa voz tiene que ser la voz de la sociedad, de los actores sociales, de los líderes gremiales, de los luchadores de verdad. Por eso me preocupa mucho que hoy se utilice la lucha social como mampara, ¿no?, para convocatorias fallidas como la del viernes pasado o como la del sábado antepasado, y se siga desgastando al liderazgo social. Yo voy a decir por la calle del medio, hay un liderazgo político que se ha equivocado una, otra y otra vez, y que a lo largo del año 2016 y 2017 y lo que va del 2018 ha perdido espacio y ha desperdiciado el capital político que generó el éxito del 6 de diciembre del 2015. Ese liderazgo político se ha equivocado, pero a mí me preocupa muchísimo que ahora estén también utilizando el liderazgo social. Ojo con eso, porque esto puede ser, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, este asunto de estas convocatorias fallidas del supuesto Frente Amplio les puede servir para disimular su desconcierto actual, disimular el que no tiene en línea hoy. Pero el futuro nos va a demoler, repito, nos va a rayar, nos va a desprestigiar la voz el liderazgo social que pudiera ser la esperanza de la reconstrucción de la esperanza de la lucha democrática en el futuro cercano, en el futuro inmediato. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo lo digo con absoluta claridad porque, como ustedes saben, yo estoy más allá de cualquier tipo de interés político partidista. Yo no estoy defendiendo franquicias. A mí me preocupa el país y me preocupa la lucha del campo democrático. Es insólito que, siendo la mayoría social que hoy somos, 80% que rechaza este gobierno, no podamos convertirnos en poder político. Aquí eso no es por culpa del pueblo, eso no es por culpa del ciudadano. El ciudadano ha hecho de todo lo
que se le ha pedido. Se le pidió que marchara y marchó, que firmara y firmó, que reafirmara y reafirmó, que votara, que se abstuviera. Ha hecho de todo. Incluso ha enfrentado con escudos de cartón a fuerzas represivas del Estado y a grupos paramilitares. El ciudadano ha hecho de todo. Si no se han logrado los objetivos, si no se ha logrado ni siquiera preservar los logros que se obtuvieron, es por falta de dirigencia, no por falta de ciudadanía. Entonces, repito, tengamos mucho cuidado porque insistir en ese camino puede llevar no solamente a que se sigan deteriorando las franquicias políticas, sino a que se deteriore también, se demuele incluso el liderazgo social. Ojo con eso, porque es mucho lo que está en juego. Lo que está en juego no es el candidato fulano, o el candidato sutano, o el partido A o el partido B. Lo que está en juego es el país. De eso se trata. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la libertad y por la democracia, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Si te gusta un buen